Buenos días a todos. Gracias por su participación, al auditorio especialmente por su tiempo. Esperamos que de este espacio podamos tener la oportunidad de compartir experiencias a partir de la trayectoria que tienen nuestras invitadas. Entonces, ahora sí, damos inicio. Buenos días y bienvenidos a este conversatorio Hablemos de Evaluación. Cuando nosotros buscamos una definición de qué es evaluación, buscamos en internet, lo primero que nos arroja en su búsqueda es que evaluación es una acción o efecto a evaluar. Eso no nos dice mucho realmente de qué es la evaluación. Soy Alejandra Sánchez, coordinadora del Grupo de Formulación y Evaluación de la Oficina Asesora de Planeación. Hoy vamos a hablar sobre la incidencia de las evaluaciones en las transformaciones sociales, de inclusión social, condiciones para fortalecer esas prácticas de evaluación, las tendencias de la evaluación en un enfoque sistémico y en el paradigma de la complejidad. Hoy vamos a contar con la compañía de dos invitadas expertas en evaluación. Nuestras invitadas tienen una amplia experiencia en este campo. Andrea Paola Prieto, nuestra jefe asesora de planeación. Ella es administradora pública, especialista en finanzas y gestión pública, con una larga trayectoria en el sector público como consultora y como directiva en el Archivo General de la Nación y en Función Pública. Es docente de la ESAP y del Rosario. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. También contamos con la participación de Olga Romero, consultora de asuntos públicos de impacto social en diferentes entidades, entre ellas el Banco Mundial. Ella es economista, magíster en economía de la Universidad de los Andes, magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School. Cuenta con más de 12 años de experiencia en Administración Pública y Desarrollo en los diferentes niveles de formulación, seguimiento, evaluación y generación de conocimiento en políticas públicas. Ella se ha desempeñado también como directora de Valor Público en la FIT, ha sido directora de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP, ha sido directora de evaluación de la Secretaría de Educación y fue gerente técnica y directora de proyectos de econometría y consultores. También es docente de cátedra de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. Bienvenida. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta con el que abrimos este conversatorio. Olga Lucía, ¿qué es la evaluación? ¿Cuáles son estos elementos que más contribuyen a los fines misionales de la entidad y del sector de la inclusión? Bueno, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias primero por la invitación. Me alegra estar mucho acá en una entidad que admiro mucho y que pues admiro el trabajo que hacen en el día a día. Y empezamos con una pregunta que es interesante, como dices tú, porque si uno se mete a Google y al diccionario, pues no dice mucho. Yo tiendo a irme por una definición que utiliza la OECD, que me gusta, que es una evaluación es una investigación que se hace sistemática, rigurosa y objetiva en un momento del tiempo sobre una determinada intervención, ya sea en su diseño o cuando se está ejecutando o a su finalización. Y esta mirada nos permite como poder saber si se están dando los resultados de la forma que esperamos, si está operando como quisiéramos, si lo que diseñamos realmente era lo que estábamos pensando. Y a diferencia del seguimiento que se hace constantemente, digamos, el monitoreo se hace continuamente, la evaluación es como una fotografía en un momento del tiempo, que nos permite ver en ese momento cómo estamos en esa intervención y nos permite ver eso, si se está dando eficacia, eficiencia, sostenibilidad, los resultados que esperamos. Y la evaluación es muy importante porque nos permite aprender y tomar mejores decisiones. Tú me preguntabas que por qué es importante, y es cuando los recursos son limitados y sobre todo pues ustedes tienen una misión muy importante que es mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad. Si uno tiene limitados recursos, pues lo mejor es entender cómo gastarlos mejor, y yo creo que eso es lo que nos permite la evaluación, y es entender cómo seguir invirtiendo mejor esos recursos que sabemos que no son ilimitados y que tenemos y que son escasos. Muchas gracias. ¿Cómo podrías tú de pronto, desde tu experiencia,
aportarnos en esas diferencias entre evaluación de una política y evaluación de un programa, que siempre nos ha dejado bastantes inquietudes? Eso es una pregunta muy importante y cuando yo estaba en planeación, en el Departamento Nacional de Planeación, teníamos muchas discusiones entre política, programa, proyecto, ¿no? Y para poder entender qué era lo que estábamos evaluando. Yo creo que hay que ir un poco a la raíz de qué es una política y qué es un programa, entendiendo la política como esa... la que nos da las directrices y nos orienta hacia dónde tenemos que ir en diferentes temas, y el programa ya es como las actividades y lo que estamos operando de un proyecto. Entonces, en el caso ahorita, no sé si todavía está en discusión el COMPES de la política de cuidado, sí, pero creo que todavía está para comentarios. Pues esa para mí, digamos, esa es la política, evaluar esa política, entonces evaluar como las directrices de lo que nos están diciendo que tenemos que hacer. Y una cosa diferente sería evaluar renta ciudadana en su línea de valoración del cuidado, ¿cierto? Y usualmente las evaluaciones de política son un poco, no nos permiten como tal enfocarnos tanto en los resultados y en los impactos, sino que se vuelven evaluaciones un poco más de tipo institucional, de operaciones, que nos permiten ver los diferentes actores, y las evaluaciones de programas sí nos permiten ahondar un poco más en esos resultados. Muy bien, muchas gracias. Andrea Paola, como jefe de planeación, ¿cuáles han sido esas evaluaciones que ha impulsado la entidad? ¿Cuáles han sido esos resultados, esos efectos que nos han dado esos procesos de evaluación? Y de esa manera, ¿cómo eso se ha traducido a mejorar las condiciones de vida de los participantes de los programas? Bueno, pues de antemano, muchas gracias a todos quienes nos están viendo a través del Facebook Live, quienes están aquí de forma presencial, y de hecho a todos los interesados en las políticas públicas. No solamente ahora en este conversatorio nos concentramos en evaluación, pero la verdad es que todo el ciclo representa un gran interés justamente para la gestión pública. Particularmente en prosperidad social, y digamos que refiriéndonos al departamento administrativo, desde el 2004, digamos que hemos venido trabajando pues en la tarea de hacer muchas evaluaciones, particularmente con la conformación de la entidad. Digamos que en el año 2011, este interés nunca se quedó en la idea de la agencia que tiene unos programas y que genera unas evaluaciones. No, de alguna forma es algo que en términos generales para la política social se ha mantenido, a pesar, digamos, que de los cambios institucionales, digamos así. Se han hecho a partir, digamos, desde el 2004, que era la referencia que les hacía, 72 evaluaciones. Eso en realidad es enorme. Si tal vez todos nos vamos a hacer la consulta en sinergia, que es un poco como lo que siempre está como en la ventana al ciudadano del DNP, tenemos que 72 es una cifra absolutamente relevante en términos de evaluaciones de política pública. Ahora, seguramente ya hablaremos más adelante, supongo yo, de cómo se han clasificado esas evaluaciones. Es decir, todas las evaluaciones han girado en torno a impacto, seguramente no, hay otras, ya lo hablaremos más adelante, pero creo que como entidad y particularmente respecto a las políticas que ha liderado inclusión social, este es un muy buen resultado. Ahora mismo, hemos tenido algunas evaluaciones también sobre programas, también un poco como en la misma vía de la pregunta que respondía esto ahora, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y digamos que qué es lo que nos marca un poco como en hacer diferencia entre evaluación de política pública y evaluación de programas? Y particularmente nosotros, seguramente para quienes nos siguen en redes y siguen además en la ejecución de los programas del DPS y quienes nos acompañan particularmente presencial, sabrán que nosotros muchas veces trabajamos en la dinámica de programas. Hemos también generado esas evaluaciones sobre programas. Hemos hecho, por ejemplo, evaluación de un programa que ha sido muy conocido, digamos que tenía amplia trayectoria para nuestra entidad y de hecho
para muchos colombianos y colombianas, que es Familias en Acción. Estaría también programas de Reza, Jóvenes en Acción. Y lo importante de esto es, ¿para qué se evalúa? Es decir, piénsenlo ustedes en su vida cotidiana. A veces si pasa en lo público, pasa también en la vida de cada cual. Ustedes se detienen un momento y evalúan algo, bien sea como es una política pública, que es un curso de acción en el largo plazo, por supuesto, y que tiene seguramente unos momentos de implementación, pero que a la hora del test siempre es presto a resolver una necesidad o un problema público para cumplir con los fines esenciales del Estado. Si vemos esas evaluaciones, tienen que dejar algo. La situación, digamos que el reto que creo que ha afrontado muy bien la entidad es la usabilidad, un poco el uso que se le da a esas evaluaciones, el para qué estoy evaluando, es decir, ¿qué aprendí de eso? Si la evaluación en algún punto ya no es cuando termina, digamos, como es un poco ahora el caso Familias en Acción, sino en el intermedio, en alguna situación en la que necesito evaluar, por ejemplo, como un proceso respecto a la política pública, algo operacional, seguramente la usabilidad está en cómo tomo medidas correctivas para que esta política, digamos, que se encauce de nuevo y funcione correctamente. Entonces, creo que un caso de éxito importante para prosperidad social es eso, es el uso mismo de las evaluaciones, que además no es un número menor. De hecho, para el Estado colombiano, finalmente 72 evaluaciones, digamos que dicen mucho respecto al trabajo de evaluación de política pública. Bien, yo creo que también podemos recoger algunos elementos muy importantes, como la evaluación forma parte de ese ciclo de la política, y al formar parte de ese ciclo de la política ofrece insumos concretos para la toma de decisiones que permitan los ajustes a los programas mismos y por ende que mejoren las condiciones de las familias que son participantes de los programas. Y que es importante sea esta la ocasión de poder reconocer esa trayectoria que ha tenido Prosperidad Social. Somos una de las dos entidades, sin contar al DNP, que realiza de manera frecuente, permanente, metodológica, evaluaciones externas. Quiere decir que contrata un consultor para hacerlas. Y a partir de, también lo menciona el COMPES 4083 del 2022, hasta ese momento ha sido la única entidad que tiene una mejora continua, un procedimiento incorporado para poder implementar las recomendaciones, resultados de esa evaluación. Y esto nos coloca en un lugar de liderazgo en las entidades del orden nacional y nos invita y nos convoca también a tener siempre esa mirada que nos permita esa innovación, esa actualización en términos de evaluación. Quisiera preguntarle a Olga sobre cuáles pueden ser esos momentos claves y esas condiciones mínimas que se deben tener para el momento de iniciar esa evaluación. Y hay algo que nos ha siempre cuestionado a nosotros y es cómo ayudar a transformar esos imaginarios cuando sabemos que las evaluaciones pues tienen un costo y tienen unos tiempos. Entonces el imaginario está un poco en esto es demorado y esto es muy costoso. Bueno, de pronto a empezar por eso último y después hablamos un poco de las condiciones. Y sí creo, obviamente ahí uno piensa, no, una evaluación es muy costosa y cómo me va a gastar esa plata en una evaluación si me la podría estar gastando en más recursos para el programa. Pero en un cálculo que tiene el Banco Mundial, el costo alrededor de una evaluación es alrededor del 6% de lo que cuesta la intervención. Entonces, si uno lo mira, podría no ser, digamos, ese gran monto que pensamos, y si lo que pensamos además es el beneficio que va a traer posteriormente porque vamos a poder seguir invirtiendo mejor esos recursos, pues va a ser mucho mejor. Porque muchas veces la decisión es, yo podría gastarme ese 6% en entregar más subsidios, ¿cierto? Podría gastarme ese 6% y no es una discusión fácil, es una discusión que es importante darla, pero también es pensar, de pronto, si yo me gasto ese 6%, puedo después mejorar la entrega de esos subsidios o la entrega de un programa o decidir cuál es la mejor intervención
para la población que yo quiero. Entonces eso es algo importante y uno puede tratar de reducir costos y yo creo que hay cosas que están pasando recientemente que nos pueden ayudar a reducir costos. Lo más costoso usualmente de una evaluación es la recolección de información, pero ya hay mucho acceso a información secundaria, pues información que ya está recolectada por otras fuentes, que obviamente todo esto también tiene un tema de ético de manejo de datos por el que uno también tiene que revisar, pero tenemos mucho acceso a información que de pronto no necesitamos recoger información y podemos reducir esos costos de evaluación. Lo otro es que también podemos hacer pilotos más pequeños, ¿no? De temas que queremos innovar, queremos saber si de pronto es mejor entregar el subsidio así o entregarlo así, y podemos hacer cosas más pequeñas y hacer sobre eso evaluaciones y a un menor costo. Y lo otro es también buscar más aliados. Obviamente las evaluaciones es muy importante que sean objetivas y que idealmente las haga siempre un externo, pero eventualmente en la academia podemos encontrar unos grandes aliados. Porque en la academia hay personas que están interesadas en hacer este tipo de investigaciones y de pronto con unos acuerdos de uso de información podemos sacarle mayor provecho a esos datos y podemos, digamos, avanzar en esos imaginarios. Lo otro es que sí, podemos pensar que son muy demoradas, pero también recientemente hay un movimiento también a hacer más evaluaciones rápidas o ejecutivas que no entren como en ese detalle de si vamos a hacer una evaluación de impacto súper rigurosa y entonces vamos a recoger la línea de base y nos vamos a esperar 3 años, sino necesito poder tomar decisiones un poco más pertinentes, y entonces existen unas evaluaciones que se llaman o ejecutivas o evaluaciones rápidas que nos permiten, digamos, tomar decisiones. Entonces yo creo que hay diferentes opciones que podemos usar y pensar que quitarnos un poco ese imaginario y pensar en la importancia que es invertir esos recursos para poder tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que tengamos que evaluar todo, que también es algo muy importante, porque no todo se tiene que evaluar. Ya hay muchas cosas además que ya hemos identificado que funcionan, la revisión de literatura y las evaluaciones que se hayan hecho en otras partes del mundo también nos pueden dar indicios de qué funciona y qué no funciona, entonces tampoco tenemos que evaluarlo todo y eso es algo importante. Pero entonces ya pensando en esas condiciones que necesitamos para hacer una evaluación, yo partiría por algo muy importante y es tener una cadena de valor, ¿no? Y es algo muy importante para poder pensar en dónde, cómo realizar una evaluación, o dónde están los cuellos de botella y qué tipo de evaluación queremos realizar. Muchas veces nos encontramos con que llegamos a diseñar una evaluación donde no es claro cuál es la cadena de valor o cuál es la teoría de cambio. Entonces es muy difícil en ese sentido pensar en cuál puede ser la evaluación o qué resultados queremos medir. Entonces yo creo que eso es una condición importante. Otra es que haya información, una información mínima como de los beneficiarios o de los participantes, dónde está el programa, porque sin esa información también es muy difícil determinar si queremos hacer algún tipo de recolección o si queremos sacar algunas estadísticas de información de eso. Entonces, yo creo que esas son unas condiciones, y la otra es que haya una voluntad y una apropiación de esa evaluación. Porque también creo que es muy difícil si uno llega como externo a decir, ay, voy a evaluar este programa, pero nunca hablé con las personas que implementan el programa y no sé si les interesa. Si no hay una apropiación desde el principio del proceso, va a ser muy difícil que después haya ese uso de la evaluación, que es lo que uno quiere, ¿no? Bien, muchas gracias. Andrea Paola, como jefe de planeación, ¿cuáles son esos tipos de evaluaciones que ha hecho Prosperidad Social? Bueno, esta aclaración es un poco tipo profe, así que con el auditorio ahí con cariño, pero para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos ahí sí, como en todo el momento de la política hay un proceso de implementación, de formulación, que ya hablaremos, pues, digamos, será motivo de otro conversatorio más bien. Hay otra de implementación, y cuando llegamos a este momento de la evaluación, en realidad uno llega a la evaluación por distintas vías. Uno llega a la evaluación también como diciendo qué pasó o qué está pasando durante la implementación, que era un poco lo que tú decías ahora, es decir, en esa cadena de valor que se identifica
espérese un momento, ¿qué me falla? ¿Me está fallando el proceso? ¿Me está fallando las condiciones institucionales? ¿Me está fallando? O quisiera hacerle un poco como zoom a todo, o a lo que en realidad todos quisiéramos a veces hacerle zoom, que es al tema resultados o impactos, pues digamos, pues ya posterior, en cómo he cambiado la calidad de vida de las personas a raíz de los beneficios que reciben en torno a la política. Pero esto un poco como preámbulo para decir, hay diferentes tipos de evaluación. Hay algunas evaluaciones, espero no saltarme ninguna, ayuda. Hay evaluaciones de tipo operativo, hay evaluaciones que, digamos que las de tipo operativo buscan la forma en la que se analiza si estoy realmente utilizando los insumos de forma adecuada y los estoy procesando bien para suministrar unos bienes o servicios que de alguna manera a través de la política se pretenden entregar. Dos, hay evaluaciones institucionales que más bien hacen como unos arreglos en torno a qué es lo que me está fallando en estas condiciones de responsabilidad institucional, de acuerdos, de concertaciones y de alguna manera como de lo que pretendo, digamos que una política pública no solamente está a cargo de una entidad pública, ni de un sector, es de alguna manera una unión de esfuerzos a través de las cuales pues se impulsa. Si hay algo que no se está impulsando adecuadamente, ¿qué? Eso de alguna forma lo identifica una institucional. Hay evaluaciones, pues obviamente de resultado, tal vez fueron las primeras que mencioné, que lo que pretenden es identificar, en realidad, estoy prestando unos bienes o unos servicios, por ejemplo, sea el caso de cualquier programa de los que tenemos en Prosperidad, si presto bienes o servicios, en realidad he tenido un cambio en esa situación inicial de esos beneficiarios que obtienen esos bienes o servicios a través de estas acciones de la política. Obviamente también hay un último nivel de evaluación que es la evaluación de impacto, que en realidad ya trasciende un poco más, es como una extensión de la de resultado, diría yo un poquito, que va y mira si efectivamente se han tenido unos cambios sustanciales en la calidad de vida de los beneficiarios de esas acciones de política. Esto un poco para contextualizar, y me falta una que tú mencionaste, la ejecutiva. Sí. Las evaluaciones ejecutivas, que en realidad son una situación que pasa, digamos que pasa por todo, lo analiza todo, pero de manera menos profunda, que son las que decías tú, también rápidas. Esto para decirles prosperidad social, porque no es menor que nosotros hayamos realizado evaluaciones de impacto o que el 43% de esas 72 evaluaciones hayan sido de impacto. Es decir, miren hasta dónde llegamos en torno a lo que hemos evaluado. Yo creo que eso institucionalmente es un logro importante. El 25% de esos 72 evaluaciones corresponde a evaluaciones de resultado, que también es un logro importante. Si se dan cuenta, no estamos haciendo simplemente evaluaciones como en una versión más ligera, ni solamente pequeñas. Claro, no quitando la importancia de lo que podría tener una evaluación de operaciones, por ejemplo, que era la primera que mencionaba, como la transformación de esos insumos, digamos, qué procesos estoy aplicando para que esos insumos realmente se conviertan en productos o de alguna manera bienes o servicios potentes. Y esas de operaciones son el 20% de esas 72 evaluaciones que hemos hecho. Esto para decirles que en realidad es como entidad, digamos, que ha tenido una trayectoria de evaluación muy, digamos que prolija y excepcional en materia, digamos, de evaluación de políticas públicas. Creo que tú lo mencionabas ahora, como en el posicionamiento que tenemos muy cerca de ENP para ello. ¿Y qué tipo de prácticas hemos desarrollado para incorporar cada vez más la evaluación pues en nuestro quehacer misional? El asunto está en, primero, cómo hemos abordado nuestro propio proceso de evaluación. Es decir, proceso en términos generales, un poco de, ahora sí es cierto, ahora que veo a alguien que me lo hace pensar, en nuestro sistema integrado, digamos, de gestión. Es decir, cómo hemos apropiado un poco
todo ese criterio de evaluación como parte de un proceso de gestión de la entidad. Uno, eso. Dos, tenemos un equipo de profesionales y tenemos toda un área a cargo de evaluación. No en vano estamos en este conversatorio ahora mismo. Eso es por un algo. Y ese algo es un equipo de profesionales altamente calificados y con unas condiciones increíbles que lidera de hecho Alejandra, y es un grupo completo para la formulación y evaluación. Entonces, el que podamos darnos el tiempo y digamos que además pensar en la metodología, no solamente para la formulación, sino también para la evaluación de políticas públicas y con todo este proceso de alistamiento que implica una evaluación, creo que son como dos aspectos claves que yo mencionaría ahora mismo, sin contar otros tantos que tenemos que de hecho hacen parte un poco como de la trayectoria de la entidad con estas 72 evaluaciones. Bien, nosotros también al auditorio le invitamos para formular sus preguntas, entonces estaremos muy atentos a recibir sus inquietudes. Bien, entonces para continuar con el conversatorio tenemos la invitación al público para formular sus preguntas. Quisiera adelantarme para indagar un poco sobre fomentar esa mirada crítica en nuestro quehacer para nuestras dos invitadas. Hay siempre un temor del miedo a errar, ¿no? En la implementación de los programas. Y creo que ese también ha sido uno de los elementos importantes que al momento de buscar la implementación de los programas nos encontramos con esa barrera natural. ¿Cómo podríamos fomentar un poco esa mirada crítica? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ok. Bueno, yo diría que involucraría en este panel ahora mismo el concepto también del análisis. Cuando uno habla de políticas públicas, uno habla como de muchas situaciones, es decir, las del ciclo, que si cómo formulo, que cómo implemento, que cómo evalúo, pero hay una traza ahí un poco como no invisible, pero sí de alguna manera que precisa también como una forma de discusión, y es el análisis de las políticas públicas. Y tal vez hay momentos en los que requerimos es de traer un poco de esa metodología de análisis de políticas públicas para decir, paremos un momento, necesito revisar, por ejemplo, las condiciones legales sobre las que una política pública se da. Es decir, no estoy hablando de su operación, ni estoy hablando de las formas en las que se abordó, en las que selecciono beneficiarios, en las que entrego los productos o los servicios. Más allá de eso es analizar, digamos, algunos aspectos que bien podrían cruzar en términos legales, institucionales, hasta conceptuales, que no precisan que yo me vaya hasta una evaluación, sino que requieren más bien un ejercicio de análisis. Yo, digamos, que pondría como sobre la mesa un poco, digamos, como y cómo hacer para que esto se dé. Creo que también incorporar el elemento de análisis, digamos, que puede funcionar. Gracias. Bueno, yo ahí complementaría que no es fácil, porque ahorita lo estábamos hablando antes de comenzar el conversatorio, el tema de la innovación en el sector público, porque uno, pues, el tema del ente de control siempre es una preocupación y uno, ese tema de innovación, hay veces nos cuesta porque pues, ese miedo a errar también tiene detrás de pronto pues, las responsabilidades que tenemos como funcionarios públicos. En el momento que cuando fui funcionaria pública, pues uno siempre tiene esa responsabilidad de cómo utilizo estos recursos públicos, ¿cierto? Pero yo creo que el innovar a pequeña escala y con evaluación nos permite entender y quitarnos un poco ese miedo a errar, de que si yo estoy haciendo algo pequeño, una innovación, un pilotaje sobre algo que me permita entender si eso sí funciona o no, puedo mejorar esas implementaciones. Si le pierdo un poco ese miedo a errar porque no lo estoy haciendo a una gran escala, no estoy en ese manejo de los recursos públicos, y yo creo que eso es algo importante, pero es difícil porque yo he estado de ese lado y entiendo
que es esas decisiones de los recursos públicos y del miedo a errar. Pero yo creo que la evaluación es eso, y una evaluación a pequeña escala nos permite tomar esas mejores decisiones. Entonces yo creo que nos tenemos que quitar un poco eso y seguir innovando un poco más en el sector público y innovando en una forma que nos permita tomar esas mejores decisiones en los temas. Entonces quiero destacar que tenemos por un lado unas condiciones mínimas para poder hacer las evaluaciones. Es importante que nuestros programas y nuestras iniciativas cuenten con una cadena de valor, cuenten con la identificación de esos cuellos de botella, que puedan tener esas teorías de cambio, porque esta información más la información mínima relacionada pues con nuestros beneficiarios nos va a permitir poder hacer unas evaluaciones más eficientes, más rápidas, mejor documentadas y da cuenta pues del quehacer nuestro. También estuvimos conversando sobre la importancia de partir de ejercicios previos como el análisis que se debe dar en el quehacer para buscar un poco romper estos, digamos, limitantes que a veces nos podemos enfrentar, como el miedo a errar. La innovación también es un ejercicio válido y es un ejercicio que también requiere constante revisión y validación para poder escalar y permitir así unas mejores intervenciones. No por ello es gratuito que hoy la entidad tenga más de 72 evaluaciones. La mayoría son evaluaciones mixtas entre resultado de impacto, y los programas más evaluados estaban en Familias en Acción, que hoy se transformó a Renta Ciudadana, Jóvenes en Acción y RESA. Son los programas más evaluados por la entidad. Otro de los elementos que creo que también recogiendo un poco la intervención de ustedes, y quisiera preguntarle a Andrea Paola, ¿cuáles son esos retos que como sector de inclusión social debemos nosotros, cuáles son esos retos que tenemos para fortalecer el proceso de evaluación? Retos, de hecho, creería que podríamos quedarnos un poco también como haciendo ese listado. Yo además los dividiría en dos y le pongo en contexto también a nuestra audiencia, y es que nosotros somos la cabeza del sector inclusión social y reconciliación, es decir, nosotros estamos en este momento, digamos que somos la cabeza, digamos, de un sector conformado por 3 entidades. Así que el reto, digamos que es doble. El primero es cómo, como Prosperidad Social, afrontamos el reto de nuestras propias evaluaciones. Ahora mismo estamos cambiando un poco, digamos, acogiendo, abrazando un nuevo programa que es el programa Renta Ciudadana, que distinto sea el momento para decirlo, distinto a lo que algunos de pronto creen, no es simplemente un cambio básico de nombre de Familias en Acción, no, es otro modelo, tiene otra concepción, tiene otros lineamientos, otras condiciones, tiene una estructuración metodológica distinta como programa. Entonces, digamos que retos está justamente este cambio y está, digamos que es normal y es perfecto, porque en la medida en la que las políticas públicas se dan por una necesidad, de alguna forma como en lo público, de surtir el proceso, de poder reaccionar ante problemas públicos. Por supuesto, los problemas son cambiantes. Entre tanto, se entiende que las acciones que utilicemos para poder llegar y mitigar esto, digamos que estas necesidades también son cambiantes. Así que, reto número 1, poder acoger con celeridad estos programas, poder, digamos, asegurar que su diseño metodológico sea ajuste y sea, digamos, riguroso. Creo que es un primer reto. Es decir, el reto no solamente está para la evaluación, sino viene desde atrás, desde la formulación, para no tener que ajustarnos tanto y, digamos, que ser tan rígidos en ese momento de la evaluación. Viene un poco como ese reto, como que realmente metodológicamente vayamos siguiendo esta tarea. Segundo, pues obviamente siempre tendremos que hablar de recursos. Como les digo, hay como 2 retos, se abren 2, uno como entidad y otro como sector. Y creo que abriendo un poco ese reto como sector está también la articulación de nuestros caminos un poco como ejecutores de políticas públicas para decir cuáles son como esas, digamos, llegar a esos puntos de encuentro en los que las políticas públicas en los que nos cruzamos todos como sector, digamos, los impulsamos entre todos
como sector para que podamos tener unas evaluaciones más asertivas. Y que en el futuro, que es parte de unos, digamos que de los puntos clave del éxito que debemos resaltar un poco como en esta jornada, es que DPS tiene una experiencia importante en la socialización y digamos que en las acciones posteriores a los procesos de evaluación, es decir, que sirvan para poder hacer acciones posteriores. Me devuelvo como a la pregunta número 2, que tal vez hacía Alejandra, y es, ¿qué evaluaciones hemos hecho? Fíjense ustedes el caso Jóvenes en Acción, cómo es un insumo tan importante para hoy hacer un pilotaje de renta joven. Entonces, ¿qué es el reto? El reto es mantenernos y de hecho permear cada vez más que las evaluaciones realmente lleguen a, digamos que a impactar positivamente el curso de acción de esas, digamos que modificaciones, nuevas políticas públicas, nuevos programas, en fin. Creemos además que un reto es de alguna forma poder, estoy pensando, no se me viene ahora mismo el sentido de la cabeza, así que lo digo como lo pienso, y es de alguna manera hacer común esta conversación de políticas públicas en toda la institución, en todo. Es decir, las políticas públicas no son un asunto que necesito que planeación me patrocine un poco esa orientación metodológica, no, forma parte de nuestro quehacer. Es decir, aquí lo que lideramos son políticas públicas, programas sociales, cómo hacer, digamos que como todos tendríamos que apropiar, en realidad sería un poco en virtud de la gestión del conocimiento también es eso, es solo apropiar, es apropiar esos conceptos y traerlos y tener conciencia de la evaluación de las políticas y de los programas. Creo que es un reto enorme, no entendido, como que solo le corresponde a un área y si tengo que hacer eso, pues esa área me dirá qué hacer, ni esa entidad en el caso del sector. Pues espero si tienes algo adicional. Para Olga, desde la experiencia del DNP, ¿cuáles han sido esos cuellos de botella que identificó en las entidades para implementar esos procesos y también cuáles han sido esos factores de éxito o prácticas interesantes que usted pudo ver? Bueno, pues para mí el principal reto siempre ha sido el uso de las evaluaciones y por eso le dediqué un tiempo cuando estaba en el DNP a esa construcción del COMPES 4083, donde aprendimos mucho de prosperidad social y logramos incorporar el tema del uso de las recomendaciones. Antes, desde las evaluaciones que se hacían en Sinergia, uno socializaba los resultados, sí, muy chéveres, muy bonitos, muchas gracias, se socializaban, pero pues parecía que uno entregaba la evaluación y se guardaba en un cajón. Y no era claro qué estaban haciendo con esos resultados. Entonces, esa buena práctica y factor de éxito que ustedes tienen, que es ya hacerle un seguimiento a la implementación de las recomendaciones, se incorporó en ese COMPES, que creo que era uno de los retos que yo veía que se presentaban en muchas entidades, y era eso, después de la socialización, yo creo que el informe se quedaba en un cajón. Lo otro es la comunicación, porque estas evaluaciones hay veces son documentos de 100 páginas que no se los va a leer nadie, entonces, ¿cómo hacemos para comunicar mejor los resultados? Y eso es un reto que tenemos desde muchas profesiones que trabajamos, cuando trabajamos en el sector público, en asuntos públicos, y es que no sabemos comunicar muy bien y tenemos que mejorar nuestra comunicación. Entonces las evaluaciones ahora tienen videos, infografías, presentaciones que ayudan a comunicar mejor los resultados, que uno en un minuto le pudiera contar, si solamente tiene un minuto con el presidente, ¿qué le va a decir de este programa? ¿Si funciona o no funciona? No tienes 200 páginas, o sea, él no sabe leerlas, pues ¿a qué horas? No le queda tiempo. ¿Qué le podemos decir para que tome decisiones? Entonces creo que ese es otro de los retos, y es comunicar mejor, y creo que tenemos que seguir avanzando con eso. Y lo otro es, nosotros en ese momento, cuando se hizo el COMPES, hicimos una encuesta a las oficinas asesoras de planeación y solo el 27% manifestó que tenía personal con capacidad para hacer o entender evaluaciones.
y eso era un porcentaje muy pequeño, donde estoy segura que ustedes debieron contestar que sí, porque tienen toda una estructura que viene desde el 2004 que tú mencionabas, pero hay sectores donde las evaluaciones son un tema desconocido, o sea, pues o no se habla casi, como infraestructura, no sé, hay otros, sí, hay unos temas, unos sectores en específico donde uno debería pues seguir trabajando un poco más el tema en esa como cultura de evaluación. Tal vez por ahí dejaría la respuesta. Dentro del público nos hacen una pregunta interesante porque es una relacionada con las tipologías de la evaluación, y esta tipología es la del diseño. ¿Por qué son importantes y por qué se deben incentivar? Quiero agregar antes, como una introducción a la pregunta para nuestras panelistas, que la evaluación de diseño es una metodología que no necesariamente se ha empleado y le hemos logrado sacar esta potencialidad, pero sobre todo cuando tenemos rediseños de programas cobra mucha relevancia. Entonces quisiera preguntarles a ustedes sobre la importancia de la evaluación y cómo incentivarlas. Bueno, una pregunta muy importante y donde creo que, como dices tú, todavía no tenemos en Colombia mucha cultura de hacer evaluaciones de diseño. Y las evaluaciones de diseño, por ejemplo, en México, en Coneval, son obligatorias para todos los programas que se diseñen en un principio, y es entender si lo que nosotros pensamos, si esa teoría de cambio, ese marco lógico, lo que estábamos pensando inicialmente, está funcionando como pensábamos que debía funcionar. Y entonces, y sobre todo, como dices tú, cuando tenemos esos cambios de diseño del programa, que tal vez es el caso ahora entre este paso de Familias en Acción a Renta Ciudadana, y como dices tú, no es un cambio de nombre, no, esto es un cambio importante en pensar un poco en el diseño y de muchos aprendizajes, además, creo yo, de todas las evaluaciones que ustedes han realizado a lo largo de todos estos 20 años y digamos de lo que ha venido siendo el sistema de protección social en el país, y de todos los aprendizajes que ustedes han tenido con todas las evaluaciones que se han realizado, llega hoy Renta Ciudadana. Entonces, entender si este diseño que ustedes están pensando es lo que ustedes estaban imaginando, creo que es muy importante, y creo que no le damos importancia, y de hecho en el manual de Sinergia no existe la evaluación de diseño, sí existe en el manual de ustedes, y sí creo que es algo que le tenemos que dar más relevancia, porque nos permite entender si eso que nos estábamos imaginando en el diseño, en el papel que anotamos, sí es lo que cuando empieza a implementarse sí tiene sentido en eso que nos estábamos imaginando. Y creo que es muy importante para tomar decisiones iniciales y poder hacer ajustes muy en el principio de la implementación de una intervención, y que después podamos avanzar de mejor forma. Yo le añadiría un poco que justamente, o sea, no, como está concebido en este momento para el Departamento Nacional de Planeación, y digamos que lo que se hace a través de Sinergia no está, pero imagínense cuánto podríamos ahorrar o todos los riesgos que podríamos reducir, y sea el momento para decirles. Igual desde las oficinas asesoras de planeación trabajamos con el tema de riesgos justamente de forma permanente. No se trata de identificar un mapa de riesgos y qué aburrimiento empezar a pensar en qué nos va a pasar. Es un ejercicio de prospectiva, es serio. Es qué va a pasar si, y cuánto recurso público puedo, digamos, optimizar, o digamos que dejar de poner en futuros riesgos si hago una oportuna evaluación de, digamos que en ese momento del diseño. Entonces, viene un poco como el por qué Figúrense Prosperidad Social sí lo tiene y por qué DNP en este momento no está tan en esa conversación, porque es en el momento mismo del, digamos, de la experiencia y de lo que ya ha tenido que pasar un poco prosperidad social para poder decir si necesitamos detenernos en esa etapa. Ese sea un poco como el, digamos, el zoom que estaría muy oportuno hacer en un momento de diseño. Agregaría que el diseño es muy importante también para nosotros como Oficina Asesora de Planeación y como grupo dedicado a este tema, porque es el momento en que se puede verificar la coherencia interna, externa del diseño que estamos dando.
Entonces, que haya una alineación frente a los objetivos claros del programa, frente a las necesidades que está leyendo de la población, frente a las soluciones que está colocando como solución o como contribución a la solución de esos problemas, y asimismo cómo su operación y su implementación del programa está respondiendo a ese objetivo principal. Por eso es importante destacar la tipología de evaluación de diseño. Y quiero aprovechar el perfil de ustedes como docentes y un tema que tú estabas tocando hace un momento. México ha sido un ejemplo importante en las evaluaciones. Una de nuestras funcionarias sigue muy de cerca el desarrollo de México y nos ha mostrado que hay que tener también un enfoque más realista al momento de hacer las evaluaciones. Y eso quiere decir que debe entrar a valorar esta complejidad de estos contextos económicos, políticos, culturales, que no son solamente la implementación del programa, y asimismo poder buscar unas mejores oportunidades de la evaluación. Comúnmente México ha hecho evaluaciones relacionadas con el sector de salud y ha venido implementando cada vez más evaluaciones en los programas de desarrollo agrícola y económico, como dar algunos ejemplos. En la experiencia de ustedes como docentes, estos aportes que ha hecho la evaluación, ¿cómo pueden contribuir a estas lecturas o cómo pueden vincular esas lecturas complejas dentro de los procesos de evaluación? Sí, pues yo creo que algo muy importante que viene haciendo la evaluación y que ayuda a abordar la complejidad de las intervenciones y, digamos, a tener una mirada más holística y ese enfoque sistémico como de las intervenciones, de entender que no es solamente ver este pedazo, yo creo que el volcamiento que han tenido las evaluaciones a que sean con métodos mixtos es muy importante, porque permite tener esa mirada más holística. Antes se le daba o se premiaba mucho, y pues yo siendo economista, el tema cuantitativo, ¿no? Pues queremos ver el dato, entonces disminuyó la disnutrición en lo que sea, digamos, en desviaciones estándar, pero después esa parte cualitativa nos ayuda a entender mejor esa complejidad, o por qué no se están dando ciertos procesos, o por qué no se da en algún momento, porque no se da un impacto, y ahí logra uno de pronto entender que no se está dando ese resultado porque hay algunas otras interacciones que no permiten. Entonces yo creo que ese volcamiento y darle esa importancia al uso de los métodos mixtos ha sido muy importante en la evaluación. Creo que eso es algo muy importante, y lo otro es que cada vez son grupos más multidisciplinarios. Creo que antes estaba muy cooptado por los economistas, por este lado, y pues nosotros tenemos una visión una forma de ver el mundo, y necesitamos de otras profesiones y otras disciplinas para lograr que esas evaluaciones realmente sí tengan esa mirada holística de una intervención. Entonces yo diría que esas dos cosas han sido muy importantes recientemente en las evaluaciones. Yo añadiría, digamos, estamos sobre la misma página, es decir, las condiciones del abordaje hacen toda la diferencia. Es decir, me voy a por una evaluación, la que sea, el tipo que se diga. Pero fíjense, retorno un poco como para hacer el abordaje de cómo hacer esa mirada holística, cómo requiere un análisis preliminar desde muchos puntos que no son específicos de un mismo método de evaluación. Me explico, participación ciudadana. Hay políticas que parecen estar en un diseño increíble, entonces parecen estar... es decir, no tiene falla en su lógica, digamos, en la lógica de formulación, pero tiene todo un problema de comunicaciones, tiene todo un problema de participación, es decir, la población de pronto a la que va dirigido tiene unos modelos en los que la difusión convencional no funciona, y de pronto un determinado programa o determinada acción de una política eventualmente puede no estar funcionando. Y no es que no funcione en la política o en su formulación, no funciona desde esas otras miradas y esos otros abordajes que tendría que haberse hecho. Por eso les digo que los elementos de análisis son fundamentales. Hoy ponemos sobre la mesa, por ejemplo, un elemento de análisis importante desde
desde las condiciones de legalidad, cómo nos adaptamos un poco a que nosotros éramos un sector que teníamos una entidad adicional y ya no lo somos. Y tenemos que hacer un abordaje, eso implica que tenemos que hacer una evaluación de política, no, tenemos que analizar ese contexto desde forma holística y hacer adecuaciones si son necesarias. Entonces, desde lo legal, desde la participación, desde las comunicaciones, es decir, cómo gira en torno también un poco a entender que las evaluaciones, y sí, estamos de acuerdo, realmente se veían como en concentración a esos insumos cuantitativos para la recolección de información y de datos, y entonces me arroja el dato. Miren ustedes lo que decíamos ahora sobre los conceptos pues, de los posibles tipos de evaluación. Sobre una de resultados, es si el número de bienes o servicios que le di, si dio o si cambió, y cómo lo cambia a través de un indicador, y eso termina siendo cuantitativo. Más allá de eso, ver entre capas sobre, digamos, un concepto más holístico es un factor de éxito para eso. ¿Cómo podríamos buscar, cómo podemos fortalecer mejor estas relaciones de colaboración con la academia? Tú hace un momento los mencionabas, y si bien Prosperidad Social lo ha tenido en el radar, incluso pudo hacer unos ajustes que en unas maneras, unos procedimientos que nos permitiera este diálogo, pues realmente no hemos logrado tener esta conexión con la academia. ¿Cómo podremos fortalecer esos lazos? Yo creo que una forma de fortalecerlo es de pronto empezar a tener unas conversaciones como estos espacios también con la academia, y otra pues que es empezar a ver si se pueden dar esos acuerdos de confidencialidad de uso de información con la academia. Yo me acuerdo en el Departamento Nacional de Planeación con el CISBEN ya se tenía una forma, digamos, obviamente revisada por muchos abogados, de cómo se podían hacer esos acuerdos de confidencialidad, cómo se podía anonimizar la información. Creo que eso es otro de los procesos que puede ayudar a acercar la academia, y es seguir trabajando en el tema de datos abiertos y anonimización de la información, ¿cierto? Obviamente surtiendo, digamos, todos los temas y precauciones con el uso de datos, y no queremos publicar ningún dato de ninguna persona o de ninguna entidad, ni que sea posible identificarla, pero sí podemos poner el más uso de esos datos abiertos, nos permite acercarnos más a la academia. Todas las evaluaciones que se hacen desde Prosperidad Social, entiendo que sí se publican los datos en datos abiertos, o sí. En el andar, pero eso ayuda a seguir teniendo ese acercamiento con la academia, porque creo que es muy importante, porque ellos, desde la academia obviamente hay un interés en seguir generando investigaciones que permitan, digamos, para ellos también hay un interés académico de generar publicaciones en diferentes revistas y demás, pero uno puede alinear esos incentivos. Yo creo que uno puede alinear los incentivos que tiene uno desde la toma de decisiones en los asuntos públicos a los intereses que pueda haber en generar también, digamos, esas investigaciones para publicaciones. Entonces yo creo que yo sí creo que es una puerta muy importante, y que puede ayudar a generar también a que a uno le traigan innovaciones, ¿no?, en la frontera del conocimiento. Pues la academia es la que está en esa frontera del conocimiento y es la que nos permite seguir estando en esa frontera del conocimiento en temas de evaluaciones. De acuerdo con esa, es increíble cómo, no sé qué nos pasó en algún punto en la gestión pública, pero a veces complejizamos muchas conversaciones. Como que complejizamos ¿y cómo voy a hacer esa interacción? Estamos a una llamada a distancia, a una visita, a una hora de voy a ir a esta. Entonces yo creo que ese acercamiento con las, digamos que con las universidades para que nos puedan apoyar en evaluación, creo que es una cosa que requiere de una conversación, incluso inicia por una conversación sencilla. Y esa conversación sencilla es: en dónde están programas que puedan ser apropiados o digamos que puedan contribuirme a mis evaluaciones, y cómo, uno, o bien a manera, digamos, de grupo intensivo y de alguna manera orientado a una investigación, seguramente podemos intercambiar
digamos que intercambiar trabajo por insumos y por servir de laboratorio para muchas universidades, es decir, parte de lo que adolece o digamos de lo que escasea un poco en lo académico son laboratorios, es decir, el experiencial ahí mismo. Entonces, y ellos a su vez, digamos que mitifican un poco el acceso a una entidad pública, eso debe ser muy complicado, debe ser difícil llegar ahí, me van a pedir 20.000 cosas y entonces ellos no lo hacen si no es con un contrato. Figúrense que es un poco desmitificar también un poco como esa interrelación. Es muy posible que sea en la versión, digamos, mucho más formal, digamos, a manera de contribución a una investigación, podría ser incluso en alguna de las etapas de un proceso de evaluación, no en toda la evaluación, y así, digamos, obviamos esa parte de los datos en algún momento y nos quedamos también, por ejemplo, para la difusión de resultados, que sirva además a través de muchas universidades, tienen observatorios, que además son muy dinámicos y que a veces incluso pueden ser una plataforma para la difusión incluso de nuestras propias evaluaciones. Creo que sí, es un poco como buscar la forma de alivianar esa primera conversación, pero que es un aliado, sí, seguramente. Nuestro público también nos pregunta en la evaluación de los programas, ¿cómo participa la ciudadanía? ¿Cómo lo ven ustedes en esa participación? Hay que responder. Bueno, pues algo muy importante y creo que no lo hemos mencionado en el proceso, pero la evaluación también hace parte de la rendición de cuentas que tiene uno con la ciudadanía, ¿no? Desde el sector público, poder dar cuenta de cómo están siendo usados esos recursos y poder tener esa rendición de cuentas es muy importante, y ahí viene una participación ciudadana muy importante. La otra es esa participación de quienes son beneficiarios o no de la intervención que uno esté evaluando, ¿no? Y quienes son beneficiarios, y si uno quiere hacer una evaluación, idealmente las evaluaciones deberían ser participativas, no de escritorio en el sentido de solamente revisar los documentos, sino hablar con los beneficiarios de la intervención y entender ellos cómo están percibiendo esa intervención. Entonces creo que eso es muy importante, pero algo que yo creo que también es muy importante es poder devolverle resultados a quienes nos han dado esa información. Y creo que es otra forma de participación que es muy importante, porque usualmente y en estas encuestas, yo estando del otro lado de Familias en Acción, cuando esas encuestas que se hacían de Familias en Acción podía estar el hogar 3 horas ahí sentado respondiendo. Esas encuestas eran bastante largas. Qué bueno poderles devolver también la información que nos entregaron de alguna forma agregada, ¿no? Y decirles, vean, todo lo que ustedes salió esto. Y creo que nos falta mucho en las evaluaciones seguir devolviéndole sobre todo a las personas que participaron en la evaluación esos resultados de alguna forma. También dentro de esa misma pregunta nos indicaban que dónde podemos observar esas solicitudes de la ciudadanía. Aquí quiero participar con ustedes que no hemos recibido por ahora de la ciudadanía hacia prosperidad social necesidades de evaluación de manera explícita, sino ha estado más en el marco de ellos como participantes de un programa que se está evaluando, y pues lo que nos acaban de compartir nuestras panelistas, la necesidad y la importancia de poder hacer estas retroalimentaciones. Entonces no tenemos una solicitud, la agenda de evaluación se configura desde otro lugar, esta agenda de evaluación nace de las mismas necesidades y avances que tienen los programas misionales. Ha sido de ahí en donde se empieza a construir esta agenda de evaluación. También nos preguntan cómo y en qué momento se debe incluir los enfoques diferenciales en las evaluaciones. Y esta pregunta quiero ampliarla teniendo en cuenta que no necesariamente todos los programas tienen de manera explícita una acción afirmativa. Entonces, en la evaluación, uno de los interrogantes que nos ponemos en el momento de diseñar la evaluación es cómo aplico un enfoque diferencial si el programa en sí mismo no lo tiene. Diferente es que en el momento de la selección de las muestras, pues deban ser representativas, aunque esa representatividad se coloca al servicio del objeto
o la misión que tiene el programa en sí mismo. Entonces, la pregunta es muy relevante, pensando en esa transversalización del enfoque, en cómo y en qué momento incluir el enfoque diferencial en nuestras evaluaciones. Pues idealmente siempre desde el principio. Algo muy importante además, que yo creo que sería siempre el mundo ideal, es que al mismo tiempo que se esté diseñando el programa, se esté diseñando la evaluación. Eso no suele suceder tanto así, pero ese es el mundo ideal que yo me sueño, que debería ser, y entonces en esas discusiones donde ya también, digamos, en el diseño del programa se está pensando en ese enfoque diferencial, uno ya también puede incluir en su evaluación ese enfoque diferencial. Obviamente, la forma más fácil de abordarlo puede ser lo que tú dices. Pues entonces hago estadísticas entre hombre y mujer, pero eso no recoge realmente muchas veces, por ejemplo, el enfoque de género. Y hay pues muchos enfoques adicionales que uno puede incluir. Entonces creo que pensarlo desde el comienzo para que desde la metodología y desde el diseño de los instrumentos estemos incluyendo el enfoque diferencial es muy importante, y ojalá eso se esté haciendo al mismo tiempo que uno está diseñando la intervención, y entonces puede incluirlo desde un principio y no llegar después a diseñar esa evaluación con ese enfoque diferencial. Yo solo le añadiría que, claro, como este conversatorio gira en torno a evaluación, digamos, dejamos algunas cosas aparte, pero complementario a esto, eso lo notamos incluso desde el momento del monitoreo. Es decir, cuando hacemos monitoreo, y caso específico de pronto sobre muchas acciones que no están en el marco de una política, pero están, por ejemplo, en el marco de, no sé, una acción que tengamos o que, digamos, no particularmente nosotros, pero sea el ejemplo de alguna sentencia, que justo gira en torno a que casa perfecto con las acciones de una política. Así que uno dice, caray, sí tendría que haber hecho o tendría que haber aplicado alguna situación que me permita alrededor de esa implementación ir mirando cómo voy digamos, a llegar al cumplimiento, si bien de una sentencia en el caso de una población específica, pero va de la mano con mis acciones de política pública. Y en realidad viene un poco la posibilidad de hacer ese análisis y ese ajuste en el marco del seguimiento. Es decir, uno no llega hasta la evaluación para darse cuenta que no lo tuvo, porque sí lo necesitaba. Es un poco también como que va en un desagregado. Por supuesto que el mundo ideal, de acuerdo, implicaría que uno supiera en el momento cero y que dijera, bueno, cuando yo vaya en este punto de la política podría incluso planear hacer una evaluación de esta situación, si es que, por ejemplo, en el caso de nuestras políticas, algunas de operación pueden ser muy funcionales. Perfecto. Y entonces puedo, como me estoy proyectando esa evaluación de aquí a 2 años, por ejemplo, ¿qué hacer? Pero bueno, no todo es ideal. Pero sí hacer digamos que nos queda es robustecer esos sistemas de monitoreo y de seguimiento, que se ha dicho de paso, yo siempre me devuelvo en las preguntas, pero hace como 4 preguntas atrás me decía que respondía que cuáles eran nuestros retos. Ese es uno. Por cierto, gracias por la pregunta. Ese es uno de esos retos. El reto es robustecer y de alguna manera popularizar y normalizar para la gestión de la entidad la importancia del momento de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas. Ya para ir cerrando un poco nuestras intervenciones, ¿hacia dónde van las evaluaciones de las políticas y programas en el país? Bueno, yo veo gratamente que seguimos avanzando en cada vez más interiorizar la importancia de las evaluaciones, pero al mismo tiempo tenemos que irnos adaptando un poco como a las situaciones y yo creo que pues uno, lo que me comentaba anteriormente, es el uso de datos. O sea, tenemos la ciencia de datos y creo que podemos seguir utilizando cada vez más información. O sea, cuando yo estaba en el Departamento Nacional de Planeación hicimos una evaluación con datos de Waze, que era la evaluación de vías terciarias, y era
la importancia, o sea, podemos usar mapas, ¿no? Waze o mapas satelitales o información de ese estilo que nos puede ayudar a hacer evaluaciones menos costosas, porque no tuve que hacer algún tipo de recolección, sino que ya estoy utilizando los satélites y las imágenes que se están tomando, y con eso se podía tomar información. Entonces creo, movernos a eso, o sea, los datos están ahí, y hay mucha información que podemos seguir utilizando y que nos permite tomar mejores decisiones. Creo que fue ahí imágenes satelitales, y en Waze utilizamos para otra evaluación que era de temas viales, pero creo que eso es algo que está ahí. Y seguir innovando también en otras metodologías, por ejemplo, el análisis automatizado de texto. Y yo sé que el tema de la inteligencia artificial a mí todavía me genera un poquito de escozor, pero creo que estamos en un momento donde toca decir, de pronto hay que utilizarla de una buena forma, ¿no? Ese es el punto, cómo la utilizamos bien, pero yo puedo, pero entonces, digamos, sí, puedo utilizar análisis automatizado de texto para analizar muchos documentos y que me permitan tomar me den resultados para el análisis en las evaluaciones. Entonces yo creo que hacia allá vamos, ¿no? A seguir innovando en el uso de datos y en metodologías. Creo que hacia allá vamos en las evaluaciones, lo que va a hacer que sean menos costosas, creería yo. Muy bien. Entonces demos un momento también para el público, unos últimos minutos, si ustedes quieren participar. Ya hemos abordado algunas de las inquietudes, pero pues queremos dar la oportunidad para que de viva voz ustedes puedan retroalimentar, complementar o generar algunas inquietudes alrededor de las evaluaciones. Entonces no sé si algunos de ustedes que nos acompañan aquí presencialmente tengan algunas inquietudes al respecto. Continuando con lo que la profe mencionaba de innovar y buscar como el uso de esos datos que ya están disponibles, me queda la inquietud si, por ejemplo, vamos a ir en esa tendencia, entonces, que hace un momento también lo mencionaba, de evaluaciones ejecutivas, pero cómo lograr que a veces esos procesos de evaluaciones ejecutivas no parezca que son menos rigurosos, como la evaluación convencional, ¿sí? Porque en eso entonces hay mucha como dualidad en quienes sí creen en esos procesos rápidos, ágiles, más cortos, con pilotos más pequeños, pero en cambio está como la otra postura que frente al proceso solamente tiene validez la recomendación cuando es un proceso convencional con toda la metodología que se ha usado antes. Entonces, ¿cómo lograr esa usabilidad? ¿Cómo avanzar? O está bien que digamos que vayamos en ese camino. A veces resulta esa la solución para programas o proyectos que si bien vienen ejecutándose, pues no logran ejercicios de evaluación porque pueden salir muy costosos o porque entonces simplemente no se les cree como a esos ejercicios. Un poquito ahí cómo podríamos lograr eso. Es una pregunta muy válida porque creo que sí hay muchos cuestionamientos muchas veces sobre estas evaluaciones rápidas o incluso las metodologías que se usan, porque entonces estas evaluaciones pueden tener más uso de información cualitativa y pues todavía creo que hay un sesgo a que si no sacamos el dato, que lo sacamos de la muestra de 800 personas y representativa, entonces, pero yo creo que una forma es, entre más sigamos haciendo estos procesos, podemos seguir dando cuenta de la importancia que tienen y la validez que tienen, porque puede que no sea la metodología experimental de evaluación de impacto súper rigurosa que nos dice que la causalidad es, y estamos segurísimas que esa es la causalidad de la evaluación de impacto, pero es una metodología que nos permite tomar decisiones. Porque nos está dando insumos y nos está diciendo si esto viene funcionando o no viene funcionando con las personas que hablamos. Y yo creo que es dejar de romantizar que solamente esa es la única forma de hacer evaluaciones, porque si no tenemos el diseño súper limpio y súper, pues porque en el sector público necesitamos tomar decisiones con información, o sea, lo que queremos es tomar decisiones con información, entonces o nos gastamos 5 años haciendo una evaluación súper experimental, rigurosa, y esperamos 5 años para tomar la decisión que está, eso lo podemos hacer bien en algunos momentos,
pero también si yo necesito tomar unas decisiones más en el proceso, pues puedo hacer eso. No es fácil, y pues yo también soy creyente de las evaluaciones experimentales y creo pues que pueden darnos buenos resultados, pero también creo que tenemos que tener ese balance en tener otras cosas que nos permitan tomar decisiones más rápidas. Y creo que en esas evaluaciones ejecutivas, lo que tú decías, la información también de datos que tenemos disponibles de pronto nos va a permitir apropiarnos más de esa información y hacer igual otras metodologías que tengan una ciencia de datos y puedan darnos información más rápida, porque uno puede hacer un web scraping no sé, de ofertas laborales para poder revisar cómo está la situación ahora laboral, y uno lo puede hacer de una forma más rápida y puede sacar esos resultados en 6 meses y no tiene que esperar los 5 años. Entonces, de pronto las evaluaciones ejecutivas creo que pueden también tender a utilizar un poco más de esa ciencia de datos e inteligencia. Gracias. Bueno, pues yo creo que existe podríamos llamarla falsa dicotomía entre lo técnico y lo político, que transcurre mucho en las discusiones pues cotidianas, ¿no? Y yo siento que a veces las evaluaciones tienen mucha influencia en decisiones técnicas, operativas, de los programas, se hacen ajustes, pero a veces no se ve tan reflejado como en las líneas que la entidad lanza o que se comunican, o cómo se construye una propuesta de entidad en torno hacia dónde vamos y hacia dónde queremos caminar. A mí me gustaría, y creo que no es algo propio solamente de prosperidad social, sino que uno lo ve en las entidades, que a veces las evaluaciones son como una cosa ya de técnicos para técnicos, que la leen los técnicos y resuelven cosas, ¿sí? Mientras que las líneas directivas a veces no toman o no se nutren de allí para realmente hacer esos lineamientos. Y me parece interesante cómo a partir de estas propuestas, o cómo, pues la pregunta para ustedes, sé que no es fácil, pero cómo digamos, llevar esos resultados hacia realmente la construcción de una apuesta de país a partir de los ejercicios técnicos de lo que hay que hacer, y cómo se debe hacer de una mejor forma a partir de esos ejercicios, digamos, basados en evidencias. Gran pregunta. Y realmente también sí creo que hay una falsa dicotomía en esos temas. Y de nuevo, yo creo que sí hay que tomar ejemplos de cosas que han servido en otros países, pero en Coneval tienen algo muy interesante de México, y es que llevan las evaluaciones al Congreso, ¿no? Aquí, que podría ser una forma de trascender, pero pues obviamente ahí cuando lo analizamos en el COMPES esto era un poco más complicado. Pero creo que hay una cosa muy que incluimos en el COMPES y que creo que se puede hacer, que es algo interesante para trascender un poco esa discusión, y era como tratar de recopilar en 4 años y entregarle al siguiente gobierno un análisis muy rápido de lo que las evaluaciones decían. Oiga, es que esto funciona, o sea, esto funciona, esto no funciona, esto sí funciona, y que uno lo pudiera decir de una forma muy ejecutiva, para que ojalá en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que es los siguientes 4 años, pues se tome esa información y pueda uno trascender un poquito esa línea, lo que tú dices, como pasar a lo político. Pero no me parece una discusión fácil. Yo creo que debería suceder, porque creo que no debería ser una discusión que quede aquí entre los técnicos y todos decidiendo cómo ajusto el programa, sino que ayude a tomar que ayude a que sean esas líneas de políticas generales de como país ya nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, que las transferencias, pues ya todos sabemos que las transferencias monetarias funcionan, ¿no? O sea, pues creo yo que hemos visto que funcionan. Entonces, ya no sé si deberíamos seguir teniendo esta discusión, pues esa discusión de pronto no debería estar, pero ya la discusión ahora sí son condicionadas, no condicionadas, si las acompañamos de otras cosas, que creo que está bien, esa es la discusión que deberíamos tener ahora. Pero sí creo, no me parece fácil. Yo creo que una solución es tratar de compilar de pronto en 4 años para uno entregarle al siguiente gobierno una compilación de qué funciona y qué no, pero no estoy segura cómo más
llevarla, a no ser que uno haga una reforma al estilo de lo que pasa en México en Coneval y la lleva a Congreso para que además haya una discusión en Congreso de cómo gastarse mejor los recursos también en el país, no sé, pero no me parece fácil, no sé, no te tengo, gracias. Buena pregunta. Yo solo añadiría que a veces como que el contexto de las políticas públicas como instrumento para la planeación se nos difumina un poco. Y es que finalmente las políticas públicas son el instrumento de planeación de largo plazo en esencia. Una política pública tiene una duración aproximada de 10 años, pero un plan de desarrollo, ¿cuánto dura? Es decir, estamos hablando, perdón por esta observación, pero es para que los de Facebook no se nos duerman de pronto después en el proceso, pero 4x3, 12, es decir, estamos hablando que estamos proyectados, identificamos, si fuimos serios en la identificación del problema público, si hicimos una estrategia de marco lógico de verdad o cualquier metodología que sea que usemos para la identificación de problemas públicos certeros, seguramente digamos que iremos en la vía. Si hay evaluaciones que precisen hacer ajustes en esa política pública, deberían incluso bajarse al momento de diagnóstico, que fue un poco también la procura de lo que decías ahora del COMPES. Deberían incluso bajarse, ya no digamos que en nivel Congreso, por supuesto, pero un insumo fundamental de los planes de desarrollo es el diagnóstico, y el diagnóstico implica traer esos otros instrumentos de planeación y los ajustes que requiere que se hagan, y un poco también ponerlos como en esa conversación. Es un poco como la traza un poco como de la instrumentalización, digamos, y cómo, ¿sí? Por lo demás, bueno, también se requiere voluntad. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, hemos hablado en este espacio. Nos falta una pregunta. Gracias. No, yo en la línea que dice un poco Alejandro, y un poco ver que, en primer lugar, la evaluación de programas de políticas no es solamente la rama ejecutiva, ¿sí? Quisiera decir cómo la rama legislativa y la rama judicial, pues de una u otra forma nos direcciona adecuadamente o no, eso no lo podría decir. Sin embargo, sí nos condiciona. En el año 2017, en el año 2016, en la reforma tributaria se creó una comisión. La reforma tributaria del año 2016 se creó la Comisión de Gasto e Inversión Pública. Esta Comisión de Gasto e Inversión Pública revisó los subsidios, incluidos los subsidios a empresas y personas. Y en ella estableció en el año 2017, que se publicó en el 2018, con la Secretaría Técnica de Desarrollo, dice claramente que había una necesidad de hacer unas evaluaciones más rigurosas, que tocaba cuidar cada pesito porque tenemos recursos muy finitos y donde tenemos grandes necesidades. En ese sentido, paralelamente se trabajó desde el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional en su momento, un proyecto de ley, el 186 de 2016, que buscaba implementar unas medidas que buscaban no solo racionalizar recursos, sino darle una mayor racionalización en los recursos. Decía que se requería mayores evaluaciones más rigurosas, y donde el énfasis iba en ese tema del diseño. Cuando hablaba de programas, ojalá que se hicieran unas buenas evaluaciones de diseño, porque no estamos hablando de poca plata, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Eso es un punto que el legislativo puede afectar o no puede afectar por acción o por omisión. Obviamente era un proyecto de ley que no pasó ni siquiera a su primer debate. O sea, la voluntad del legislativo, cero en ese caso. Sin embargo, ha propuesto otro tipo de políticas que no miden el impacto financiero y realmente la priorización de recursos escasos. El otro caso que traigo a colación es el tema del sector judicial, representado en la Corte Constitucional. Las famosas sentencias y los autos que emiten, por ejemplo, en materia de desplazados, ellos, con su activismo judicial prácticamente, que le orientan al Ejecutivo a decir qué es lo que se debe hacer en temas de política, qué acciones, qué elementos hay que tener en cuenta. Entonces yo lo que quiero es como preguntar desde la óptica del DNP. Yo hace 20 años, 30 años que trabajé por primera vez en el DNP. En el año 93 se estaba creando este sistema, Sinergia se creó
mucho después y estábamos hablando solamente de proyectos, y porque antes los proyectos eran a dedo, los auxilios funerarios, no, sino auxilios parlamentarios y todo eso, pero lo que yo quiero preguntarles a las dos es el tema de qué impacto tiene realmente el activismo judicial y la acción y la omisión del legislativo en esto que en principio pensaría que es del sector ejecutivo, pero que no, que es de todos, incluido de los ciudadanos. Entonces, que a veces se siente que es que eso de las evaluaciones son solo para la rama ejecutiva y no es. Pero entonces, ¿cuál es el efecto, la influencia por acción o por omisión de esas otras ramas del poder público que son tan importantes en un momento dado y decisivas? En principio haría como una, digamos, como una acotación, y es en el contexto de las funciones del Estado. Las funciones del Estado son varias, lo que pasa es que usualmente se agrupan en esas tres, que son esas tres que al final se materializan en ramas del poder público. Pero creo que desde ahí viene un poco como esta situación, en entender que, claro, a la rama legislativa, aparte de todas las funciones que le corresponden, ¿no? Digamos, todos decimos hacer leyes, a la rama judicial, pues hacerlas de alguna manera como cumplir y ejercer justicia. Y esta tercera, que va en la rama ejecutiva, en realidad siempre gira en torno al liderazgo de justamente las políticas, planes, programas, proyectos que generen desarrollo y que promuevan el bienestar general. Reza un poco esta la situación. ¿Qué ocurre? Y es que un poco como que en ese principio de separación de poderes, figúrense que quien efectivamente habla sobre el liderazgo de políticas va en el Ejecutivo. Entonces, digamos que, no sé si estamos preparados para esa conversación o no, en verdad no lo sé, pero claramente, digamos que sí, hay un fuerte liderazgo en el Ejecutivo frente a esto. A veces, al intentar un poco dar lineamientos sobre otros, podría entenderse sobre, digamos que traspasar un poco como esa delgada línea de la separación de poderes. No entraré en ello, pero más allá de eso, es posible que tu pregunta vaya justamente dirigida a cómo eso se ve, digamos, en esas líneas, si bien todas son funciones del Estado. Entonces, ¿cómo Estado hacemos que se alineen para generar al final bienestar general? Es decir, el bienestar no solamente lo genera el Ejecutivo, está claro. Entonces, creo que dejo esta proporción pequeña de la respuesta. Otra pregunta muy interesante. Y yo creo que obviamente debe ser bueno, pero hay que hacerlo bien también. Cuando yo estaba todavía en el Departamento Nacional de Planeación, cada vez más llegaban los proyectos de ley, incluían una evaluación. Entonces ahora era que todos los proyectos de ley incluían una evaluación. Segundo, tampoco, o sea, no estoy segura si esto es lo que queremos evaluar o esto es lo que... entonces es como, no, nos vamos entonces de pronto al otro, porque yo creo que es bueno que haya una exigencia, bueno, si vamos a montar esto, pues montémoslo y montémoslo bien y miremos si funciona o no. Entonces una evaluación está bien, pero entonces en qué momento también todo se tiene que evaluar y hay que hacerlo. Entonces lo que tú dices ya pasa no omisión, sino de... entonces ya era una cosa de, no nos da la agenda de evaluación para hacer todas las evaluaciones que están incluyendo en los proyectos de ley, ¿no? Entonces, ahí creo que obviamente toca, entonces tal vez la solución es empezar esa cultura de evaluación también a generarla en las otras ramas, porque es una cultura de evaluación que todavía en el Ejecutivo nos falta, pero en las otras ramas mejor, pues todavía no está, pero entonces falta y se fue al otro extremo de pronto que es, no, pero entonces la evaluación es importante, evaluemos todo, no. Entonces creo que es seguir generando esa cultura de evaluación más allá también y de pronto para tener esas discusiones, como decía Alejandro, para que esto no sea también de lo técnico, nos vayamos hacia lo político, que creo que es clave. Una de las aproximaciones que Prosperidad Social ha tenido respecto a este tipo de solicitudes o necesidades que vienen de otras ramas ha sido una de las evaluaciones que estaba desde una sentencia con La Guajira. Era un tema complejo. El solo pensarse la evaluación, se omiten algunos instrumentos que están previos a pensarse que la solución es la evaluación.
cómo analizamos esa información que hoy está disponible, cuáles son los esquemas de monitoreo y seguimiento de aquello que quiero observar. No la evaluación es la solución a un problema de carácter estructural per se, sino que debo contar con diferentes instrumentos de planeación que me permitan recoger una información para solucionar qué tipo de problema. Entonces, cuando se lanza a evaluar desde otros lugares, desde otras ramas, no necesariamente se están pensando en nuestros instrumentos de evaluación, que es poder tomar decisiones con información, sino que quiero resolver problemas estructurales, y ahí las evaluaciones no necesariamente entran como una salvación, una solución. Digamos que desde la Oficina de Planeación, desde nuestra participación, ha sido uno de los elementos a considerar. Está muy bien hacer evaluaciones, pero no es la evaluación la solución de cualquiera de las necesidades que se puedan presentar en diferentes ramas. Entonces, en el conversatorio de hoy pudimos hablar sobre la práctica, los recursos, los retos, los desafíos, los usos de los nuevos conocimientos, cómo la academia también puede aproximar diferentes innovaciones que son propios de la evaluación, y por esto quiero agradecer el tiempo que se han tomado. Seguramente aquí hay nuevas inquietudes y reflexiones que esperamos en otro espacio poderlos abordar. También por la importancia de fortalecer justamente estos vínculos con expertos para hablar sobre evaluación, y también porque creemos que la cultura de la evaluación pasa por este diálogo, no es una construcción de escritorio, sino pasa a enriquecer estas discusiones sobre los temas relacionados con la evaluación, como es este caso. Gracias a ustedes, colegas, también por acompañarnos en este espacio, y esperamos que nos veamos en otros temas de interés. Gracias. Feliz día. Muchas gracias.